en sentido AP, antero-posterior, ¿verdad? En el trayecto, este cordón medular, que mide aproximadamente 40-45 centímetros, va a tener unos engrosamientos. Y el primer engrosamiento es el que está en la región cervical y por eso se llama engrosamiento cervical. ¿Qué segmentos o qué raíces van a formar este engrosamiento? Desde C3 a T2. Vamos a seguir el recorrido y vamos a ver que la médula se va a afinar un poco, pero no obstante, después nos vamos a encontrar con otro engrosamiento, ¿verdad? Aquí, el engrosamiento lumbar. Este engrosamiento lumbar, sino que aquí hasta lo han suturado para que no se siga destruyendo la médula. Este engrosamiento lumbar tiene raíces L1 hasta sacra 3. También vamos a ver de que esta médula está cubierta por estas estructuras que son las meninges. La más dura, esta fibrosa, no elástica, es la dura madre. También vamos a apreciar otras estructuras como es la aracnoides y también la pía madre. ¿A través de qué? De estructuras que sirven como medios de fijación. Entonces hablemos un poquito de los medios de fijación. En la parte superior la médula espinal se fija porque es el continuum del tronco encefálico, entonces está bien fija arriba. Pero en la parte lateral los medios de fijación van a ser estas estructuras que ustedes ven ahí, esas telitas. Se denominan, son extensiones de pía madre hacia la dura madre. Se denominan ligamentos dentados. ¿Sí ves, Fujilema, no? Eso, lo que ahí no se observa, pero si yo lo extiendo, sí se observa. Satelita. La recojo, otra vez la estiro para que ustedes se den cuenta de qué me estoy refiriendo. ¿Okay? Los ligamentos dentados, que hay entre 20 a 21 pares de cada lado. 20 a 21 pares. Muy bien. Y por la parte de abajo, esta médula espinal, después del engrosamiento cervical, se empieza a afinar y termina en forma de cono. Y por eso se denomina el cono medular. El cono medular. Si ven, esta parte finita de aquí, el cono medular. Sin embargo, extendidas así después del cono medular, que termina en qué vértebra, aquí terminó el cono medular. ¿En qué vértebra termina el cono medular? L1 o L2 máximo. Va a haber una extensión ligamentosa en la parte baja de la médula que se denomina el filum terminal. Es un continuum del cono y aquí lo podemos diferenciar tanto por su textura como también porque es un continuo. Las otras raicillas están flotando alrededor, ¿verdad? Y todas estas raicillas están allí al lado y van a ocupar una fosa, la cisterna lumbar, ¿verdad?, llena de líquido cefalorraquídeo, hasta llegar a su espacio intervertebral y pueda salir por cada espacio. Acordémonos que la médula es más pequeña y la médula espinal termina en una vértebra lumbar 1 y el esqueleto. Muéstrame la lumbar 1, por favor, muéstrate. Que es después de que ya no está pegada la costillita. La primera, ya. Ahí termina, más arriba. Ahí termina. Ya. Esta es la lumbar 1. Allí a esa altura termina la médula espinal. Digamos, salir por los agujeros correspondientes, que ya son ordenaditas, ¿verdad? Tienen que descender y descienden así en esta forma de raíces, buscando el agujero intervertebral que le corresponde. Y por eso forman estas agrupaciones de raíces nerviosas que se denominan cola de caballo, por su apariencia. Entonces, estamos en el filum terminal y por eso les decía que sí se las puede distinguir entre el filum terminal primero porque está adosado, ahí está pegado al cono medular. ¿Ya? Y este filum terminal va a tener, digamos, dos partes. Una primera parte que va a terminar en el
insertándose en la vértebra sacra 2, en la segunda vértebra sacra, que es el filum terminal interno. Y esta estructura que ustedes ven no es nada más que ni nada menos pia madre rodeada de células gliales. Después del sacro 2 o de la vértebra sacra o la segunda vértebra sacra, se va a extender este ligamento, ¿verdad? Pero rodeado de ¿qué? De dura madre. Es más grueso, más consistente. Y ya va a tomar la denominación de ligamento coxígeo. Desde S2 hasta coxis o la segunda vértebra coxígea. Ya allí todo ese trayecto ya no va a haber pia madre, va a haber dura madre y es un ligamento mucho más duro, pero que sin embargo igualmente le sirve de fijación a la médula. Y tiene que estar fijado porque va dentro de un agujerito y no puede estar chocándose, yéndose para cada vez que nosotros nos vamos para un lado, ¿no? Sino que está ahí ella en el centro. Por más que el cuerpo se movilice, se flexione, rote, etcétera, o se extienda, la médula siempre va a estar en esa posición, pero por estas condiciones, ¿ya? También vamos a observar en la médula los surcos, la configuración externa, los surcos. Y vamos a ver que el surco más pronunciado ya no es un surco, sino es una fisura. La fisura media anterior, la única fisura, la fisura media anterior. Los otros son surcos, porque son menos profundos. Y así tenemos en la parte posterior, acá, el surco medio posterior. También vamos a tener unos surcos laterales. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Unos surcos laterales tanto en la porción anterior como en la porción posterior. ¿Por dónde? Porque por estos surcos laterales emergen las raicillas nerviosas anteriores y posteriores. Sabemos que aquí están los surcos porque por ahí emergen las anteriores y las posteriores. Pero también se van a encontrar con médulas que no tienen cero raicillas porque se las han cortado, ¿verdad? Entonces ahí tienen que diferenciar. También hay que indicar que por esta fisura media anterior discurre una arteria, la arteria espinal anterior. Y que por estos dos surcos laterales, uno a cada lado, laterales posteriores, discurre por esos dos surcos laterales posteriores discurren las dos arterias espinales posteriores. ¿Ya? Pues bien, también van a haber unos segmentos, unos surquitos que están entre el surco lateral posterior y el surco medio posterior, que es el surco intermedio posterior, pero que esto más que todo se lo ve es en la parte microscópica, en la parte más microscópica que externa, que macro, más micro que macro. Pero hay que saber que ese surco intermedio posterior lo vamos a observar en la micro, sobre todo a partir del segmento T6 hacia arriba, T6, 5, 4, 3, 2, 1 y todo el grupo de cervicales. No para T7 hacia abajo, no existe. De T6 hacia arriba, porque nos va a separar, surge un fascículo, que es el fascículo cuneiforme, y ese surco intermedio posterior separa estos dos fascículos. Ya. Nos vamos a la configuración ahora interna. En la configuración interna lo único que lo vamos a observar es a través de un corte, los cortes transversales de médula. Aquí esta pieza pues está por el tiempo y por el formol realmente alterado los colores. Aquí la sustancia gris que está en forma de H la vemos blanca y la sustancia blanca la vemos de color más oscuro. Entonces está cambiada, pero es por esto, no es por otra cosa, no es porque no es así. La sustancia gris es gris, la sustancia blanca es blanca, ¿verdad? Porque está formada de axones, mielina, crema.
Bueno, pero por esta situación es que lo vemos así. Pero sin embargo, bueno, lo bueno es que lo vemos. Entonces vamos digamos, a especificar las estructuras que encontramos en la configuración interna. Ya vimos la configuración externa. Muy bien, entonces vamos a ver que esta tiene una forma de H, ¿verdad? Y está unida una parte con la otra parte a través de una franja horizontal que se denomina comisura gris, porque esto es sustancia gris, la forma de H es sustancia gris. Y esta sustancia gris va a estar distribuida en lo que vamos a llamar astas. Un asta anterior, más gruesa, dependiendo del nivel del segmento, y un asta posterior más delgada. ¿Ya? A la sustancia blanca la vamos a denominar cordones. ¿Ya? Pero aún no terminamos en la comisura gris. La comisura gris va a tener un agujerito que es el conducto ependimario en su parte central. Y este conducto ependimario, no lo quiero meter mucho porque se daña, ese conducto ependimario que está justo en el centro de esa comisura gris, va a dividir a esa comisura gris en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. ¿Ya? Y aquí en la sustancia blanca vamos a tener que si partimos la médula en la mitad, vamos a ver que la mitad de un lado tiene los mismos elementos que el del otro lado. Ok, entonces tenemos que saber que en esta sustancia blanca de esta hemimédula van a existir tres cordones que están localizados de acuerdo a esta disposición. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Y un cordón posterior. Y un cordón acá posterior. ¿Ya? Cordón anterior, lateral y posterior. ¿De dónde a dónde se extiende el cordón anterior? Y el cordón anterior se extiende desde la fisura media anterior hasta el surco lateral anterior. El cordón lateral se extiende desde los surcos laterales, anteriores y posteriores. Y el cordón posterior desde el surco lateral posterior al surco medio posterior. En la sustancia blanca vamos a encontrar, no como en la sustancia gris, dos comisuras, una sola comisura, que es la comisura blanca anterior porque está hacia la parte anterior, es decir, aquí. La comisura blanca anterior. La parte posterior no tiene comisura blanca posterior, solamente hay una comisura blanca que es la anterior. ¿Ya? Comisura gris sí hay, anterior y posterior. También debemos de asignar que en ciertos segmentos esta sustancia gris de la médula espinal hace surgimiento desde los segmentos T1 hasta L2, L3 de una tercera asta, que es el asta lateral, que son las eferencias del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, en esos segmentos, los segmentos torácicos y los primeros lumbares, nosotros vamos a ver un asta entre estas dos, entre el asta anterior y el asta posterior, una tercer asta en forma de vértice hacia la punta, hacia afuera, que se denomina asta lateral. El sistema nervioso parasimpático no tiene asta, tiene núcleos, pero no forma asta. ¿Ok? Y no es porque no tiene asta, no existe. Sí, tiene un núcleo, el núcleo no, eso ya lo veremos después. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hacer un segundo trabajito.